Buen día. En este video hablaremos sobre la Basílica Ulpia. Mi nombre es Jacqueline Rondán y expondré un poco más sobre la reseña histórica. Pero antes, voy a explicar el origen del desarrollo y construcción de la Basílica Ulpia, en una línea del tiempo. En el año 101 a 102 después de Cristo, se dio la Primera Guerra Dacia. El emperador Trajano quiso básicamente iniciar el proceso de romanización contra los dacios. Por eso se generó el primer conflicto, donde el emperador Trajano tuvo una gran victoria sobre los dacios. En el año 104 después de Cristo se construyeron las termas de Trajano, que fueron una gigantesca estructura de baños termales, ubicados en la colina del Opio, donde estaba ubicado el Palacio Dorado de Nerón. Sus cisternas aún se conservan en el mismo sitio. En el año 105 a 106 después de Cristo, se dio la Segunda Guerra Dacia, ya que los dacios decidieron rebelarse contra el emperador Trajano, pero es cuando él inició su última campaña contra ellos, y lentamente empezó a tomar posiciones y salieron victoriosos nuevamente. En el año 112 después de Cristo se construyó el Foro Trajano. Su construcción se llevó a cabo desde el año 107 después de Cristo y fue construido por orden del emperador Trajano, con el botín de la Guerra Dacia. En el año 113 después de Cristo se terminó de construir la Basílica Ulpia, que fue un antiguo edificio cívico. En uno de sus costados se encontraba la columna de Trajano, que aún se conserva en el mismo lugar. En cuanto a la reseña histórica, el arquitecto quien construyó la Basílica Ulpia fue Apolodoro Damasco, en el periodo imperial. La función principal de esta estructura no fue el uso religioso, sino que estaba dedicado al uso administrativo, que se utilizaba para regir la justicia y todo lo relacionado con el comercio. Para finalizar, la columna trajana se trata de un monumento de conmemoración a la victoria contra los dacios. Esta por dentro está hueca, donde hay una gigantesca escalera de caracol que tiene acceso a una terraza que sirve de mirador. Mi nombre es Adrián Monroy y yo les voy a hablar de emplazamiento. Para abordar este tema tenemos que responder dos preguntas. ¿Dónde estaba y por qué se encontraba allí? La Basílica Ulpia se encontraba en el Foro Trajano, que a su vez se encontraba en el vasto complejo de foros imperiales en el centro de la ciudad de Roma. La basílica estaba ubicada de manera transversal al foro, ya que de esta manera funcionaba como remate a la plaza que tenía el mismo foro. Llegar a la Basílica Ulpia era algo que le resultaba bastante sencillo a los habitantes de la época, puesto a que se encontraba en el mismo centro de la ciudad romana. El ingreso era de forma transversal, podías hacerlo desde el norte o desde el sur. Desde el sur entrabas por donde se encontraba la plaza del foro, mientras que desde el norte entrabas por donde estaba la columna trajana. La entrada del norte, con lo primero que te topabas era con las dos bibliotecas que había, una en latín y otra en griego. Mi nombre es Jennifer Sandoval y yo les voy a hablar sobre la forma y volumetría de la Basílica Ulpia. La Basílica Ulpia estaba dividida en tres formas principales: una gran forma rectangular y dos ábsides situadas a los lados con base de forma semicircular que seguía el eje longitudinal de la basílica. La basílica también estaba dividida en 5 naves: una monumental nave central y 4 naves laterales, una en cada uno de sus lados. La nave central estaba separada por imponentes columnas de las naves laterales, y estas a su vez estaban separadas entre sí por dos filas de columnas. La gran cantidad de columnas que dividía a las naves laterales entre sí y a estas de la nave central
hacían un total de 112 columnas. Las naves laterales tenían 7,24 metros de ancho, mientras que la planta de la nave central tenía aproximadamente 117 por 25 metros cuadrados. Y la altura de este espacio era de 36 metros. A un lado de la basílica habían dos bibliotecas que tenían abertura hacia el patio en donde todavía hoy se encuentra la columna de Trajano. A continuación les pasaré con mi compañera que les hablará sobre la organización espacial de la basílica. Mi nombre es Camila López y les voy a hablar sobre la organización espacial. El complejo en el que se encuentra ubicada la Basílica Ulpia está compuesto por el Foro Trajano en la parte delantera, el cual se construyó a partir de una plaza porticada, la columna de Trajano, el cual fue un regalo del Senado y del pueblo al emperador debido a sus victorias contra los dacios. Luego está el templo del divino Trajano y de la divina Plotina hacia el oeste, construido en honor al emperador en el año 121. Y hacia el este los mercados trajanos, los cuales cumplían funciones administrativas y públicas más que comerciales. La figura principal, la Basílica Ulpia, se organiza de la siguiente manera, empezando por la entrada principal en el lado sureste y la cual se conecta al foro. Luego se ingresa hacia una gran sala rectangular, la cual se divide en 4 naves laterales separadas por columnas y una nave central de mayor extensión. También se utiliza la diferencia de altura entre niveles para generar entradas de luz entre los muros. En la planta se puede ver que ambos extremos de la nave principal se forman espacios semicirculares. Estos se llaman ábsides y era el lugar donde solía instalarse la presidencia. El recorrido principal es lineal y también cuenta con escaleras ubicadas de forma opuesta a cada extremo de la nave. Finalmente la salida hacia el lado oeste es donde se ubica la columna de Trajano y en ambos lados de la columna se hallan las bibliotecas de la basílica, las cuales contienen textos en latín y textos en griegos. Aportes constructivos. La Basílica Ulpia es la más importante del Imperio Romano. Tiene un modelo precedente de la Grecia helenística. Para su construcción se necesitó realizar grandes excavaciones, ya que no se contaba con el espacio necesario para la construcción de esta. Cuenta con un sistema constructivo de columnas preponderantes, tiene una planta rectangular, la cual contiene una nave central, 4 naves laterales y 2 ábsides a los laterales, las cuales son de menor altura. La nave central tiene un clerestorio, lo cual permite que ésta tenga una gran iluminación. Los elementos que podemos ver en la Basílica Ulpia son columnas decorativas de granito, columnas de cipollino, revestimiento de mármol y los techos que contienen caserones. Las columnas son de orden compuesto, ya que cuentan con hojas de acanto, volutas, cuentan con fuste acanalado y cuentan con una base. Gracias.